Ya, ya está. ¿Ves pantalla? ¿Me escuchas? Todo claro, ¿no? Ya vamos a empezar. Sí, sí, todo claro. Ya, perfecto. Ya, bueno, la semana pasada habíamos visto, o bueno, la primera clase fue de conjuntos. La semana pasada que vimos, numeración, si no me equivoco, ¿no? Numeración, ¿no? Ajá. Los numerales con la base, ¿no? Cómo convertir de base 10 a otra base, de otra base a base 10. Casos especiales como lo que eran el 8, pasar de base 8 a base 2, ¿no? Cuando eran potencias, Ujú. ¿no? 2 al cubo, 2, etcétera, ¿no? Está revisando, o no sé si estás revisando, los PDFs están en tu drive que te he creado para ti y por ahí lo puedes revisar y normal, ¿no? Entonces, el tema de hoy Ujú. es, en este caso, divisibilidad, ¿no? Para hablar de divisibilidad, obviamente, primero tenemos que hablar de la división, ¿no? En la división tenemos cuatro elementos: el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. Los conoces todos, ¿no? Sí, Se cumple acá el teorema fundamental de la división. ¿Sabes cuál es? no. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, bueno, ¿no? O sea, se cumple el teorema fundamental de la división, ¿no? Dividendo igual al divisor eh, por el cociente más el residuo. Dividendo se representa con el D mayúscula, divisor con el D minúscula, residuo puede ser con R mayúscula o R minúscula y el cociente con Q minúscula, ¿no? Son notaciones. Y ahí está el teorema fundamental de la división. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. O sea, en toda división se cumple eso, ¿no? Si yo divido 27 entre 5, por ejemplo, sería 5, sale 25 y sobra 2. El dividendo, en este caso, el dividendo es 27, el divisor es 5, el cociente es 5 y el residuo, que es lo que me sobra, es 2, ¿no? En toda división se cumple que el dividendo, que es 27, es igual al divisor, que es 5 multiplicado por el cociente, que es 2 más el residuo, que también vale 2, ¿no? Perdón, el cociente, que vale 5 más el residuo, que vale 2, ¿no? O sea, 5 por 5, 25 más 2 me da 27. ¿Está claro eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, eso se llama, o eso se le conoce como el teorema fundamental de la división. No te olvides, ¿ya? Teorema fundamental de la Mm. división. Ahora, en la división tenemos dos tipos, pues, ¿no? La división exacta y la división inexacta. División exacta cuando el residuo es igual a cero, ¿no? Y solamente sería dividendo es igual al divisor por el cociente. Y la división inexacta es cuando el residuo no es cero. Ahora, de la división inexacta hay dos casos. Cuando es por defecto, que es la división normal, que es como lo que te mostré ahorita, ¿no? 25, 27 entre 5 divides, eso es por defecto, la normal. Y la división por exceso es cuando el cociente es uno más. O sea, por ejemplo, cuando yo dividí en la división por defecto, que era 27 sobre 5, yo digo, ¿no? ¿Cuál es el número que está más cerca al 27 pero no se pasa? El 25, pues, ¿no? En cambio, en la división por exceso, yo digo, ¿cuál es el número que está más cerca pero sí se pasa? En este caso sería el 6, pues, ¿no? 30. Y acá, en este caso, le faltan 3, pues, ¿no? Y acá, en este caso, le sobra 2. Entonces, cuando el residuo es por exceso, o cuando es por exceso, este es el residuo por exceso. Y este de acá es el residuo por defecto. Normalmente por ahí, bueno, al menos cuando haga los ejercicios yo, lo voy a denotar con RD, que es residuo por defecto, y RE, que es residuo por exceso. Además, ¿te das cuenta de alguna particularidad entre ellos dos? Algo, mira, estos dos residuos, observa estas dos divisiones, ¿no? Y observa los dos residuos. ¿Qué me puedes decir de estos dos residuos? Del residuo por defecto y del residuo por exceso. ¿Qué puedes observar? ¿Qué curiosidad? Algo se cumple, algún detalle, mira. Pregunta, 2 y 3, ¿cuántos suman? 5. ¿Y qué cosa es 5? Ah, es el.
El dividendo. Eso se le llama divisor. Ah, Acá está, divisor. mira. Eso. D, divisor, D mayúscula, dividendo, residuo y cociente. Entonces, el residuo por defecto con el residuo por exceso deben sumar el divisor. ¿Ya? Deben sumar el divisor. Son propiedades que se cumplen pues, en la división. Que también es una propiedad que vamos a ver en la divisibilidad. ¿No? Bueno, ahí tienes dividendo es igual al divisor por el cociente. ¿No? Y encima acá está mal, porque acá debe ser dividendo es igual al divisor por el cociente menos el residuo por exceso. ¿No? O sea, acá debe ser menos. ¿No? Acá debe ser menos. Te das cuenta, ¿no? 27 es igual a 5 por 6 y sobraba 3, dijimos. O sea, si te das cuenta, el dividendo es igual a ¿qué? Al divisor 5 por el cociente 6. Ya no es más, ahora debe ser menos el residuo por exceso, 3. 5 por 6, 30, menos 3 me da 27. Pues, ¿no? Ya me da 27. Entonces, como te das cuenta, el residuo por defecto, por exceso, perdón, es uno más que el residuo por defecto, como ya te lo había mencionado. En el primer caso nos salió 5 y en el segundo caso nos salió 6. Además, el residuo por defecto debe ser igual al, perdón, el residuo por defecto más el residuo por exceso debe ser igual al divisor. ¿Ya? Y debe ser, por ejemplo, ¿no? Tenemos 30 entre 5, división exacta, ¿no? Nos da como cociente 6, sobra 0. Pues, ¿no? Residuo 0, división exacta, ¿no? 35 por 6. 30, entonces en la división exacta podemos decir que el 30 es divisible por 5, porque se puede dividir entre el 5 y la división es una división exacta. Además puedo decir que 5 es divisor de 30, así como 6 también es divisor de 30. Y si yo desgloso el 6, también puedo decir que 2 es divisor de 30, 3 es divisor de 30. Así puedo calcular sus divisores, ¿no? Son todas las combinaciones que hay entre el 5 y el 6 y los factores del 6. Además puedo decir que 5 divide a 30. En la división inexacta tengo por defecto y por exceso. Voy a dividir en ambos casos 45 entre 5. Como te había dicho, en la división por defecto era o tenía que buscar un número que multiplicado por 4 no se pase de 45. Eso es por defecto. En cambio, por exceso, tengo que buscar un número que multiplicado por 4 sea cercano a 45, pero que lo exceda, ¿no? Que lo exceda. En cambio, por defecto, no lo debe exceder. Por ejemplo, 11 no lo excede, 44 y sobra 1. Pues, 1. Ese es el residuo por defecto. En el residuo por exceso, ahí tienes 40. Ese es el teorema fundamental. En el residuo por exceso, ahí ya lo excede. Y además el exceso o el cociente era uno más, ¿te acuerdas? Si el cociente acá me salía Ujú. 11, en el cociente por exceso, perdón, debe ser uno más. O sea, este 12 simplemente sería 11 más 1. ¿No? ¿Y eso qué me da? 12, ¿no? 12 por 4, 48. 48, ¿qué me salió? El residuo por exceso no es menos 3, ¿ya? Simplemente es 3. ¿Ya? Y ahí sería 4 por 12 menos 3. ¿Te das cuenta lo que te había mencionado? Mira, el residuo por defecto es 1 y el residuo por exceso es 3. ¿Cuántos suman ellos dos? 4. ¿Y qué cosa es 4? El divisor. El divisor, perfecto. ¿No? Y ahí viene, te das cuenta que 1 más 3 es 4. Bueno, perfecto. Ya. Tenemos los divisores de un número. Bueno, ¿cómo calculo los divisores de 24? Los divisores de 24 son todos, acá lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Quién es un divisor? Todos aquellos números que cuando lo divida con el número, en este caso el 30, o sea, si al 30 yo lo divido entre ese número, me debe dar una división exacta. O sea, ¿quiénes son los divisores de 24? Todos los números que al dividir, o perdón, todos los números por los cuales yo pueda dividir al 24 y me salga una división exacta. Por ejemplo, 24 entre 1, 24, división exacta. 24 entre 2, 12.
división exacta. 24 entre 3, 8, ¿no? Y así sucesivamente hasta el mismo número, hasta el 24. ¿Se entiende lo que son divisores? Sí. Ya, bueno, ahí está, ¿no? El por qué, ¿no? Son todos los números a los cuales yo puedo dividirlo al 24 y me sale una división exacta. O sea, no me debe salir fracción, pues, ¿no? El 1 es un divisor universal, obviamente el 1 siempre va a estar como divisor, pues, ¿no? O sea, 12 lo divido entre 1, sale 12. Pues, 100 lo divido entre 1, sale 100, ¿no? El 1 siempre está. Los divisores de un número siempre son limitados, pues, ¿no? Obviamente no hay infinitos números. Los divisores son menores o iguales al mismo número, o sea, te das cuenta que por acá no vas a encontrar un divisor que sea más de 24. Como máximo, bueno, como máximo, y siempre va a ocurrir que como divisores siempre va a estar el 1 y el mismo número, pues, ¿no? Porque si tú divides 24 entre 1, sale 24. Y si tú divides al número entre sí mismo, sale 1, pues, ¿no? Entonces, siempre van a estar como divisores la unidad y el mismo número. Todo número es divisor por sí mismo, pues, ¿no? Ya te lo mencioné. Los divisores propios, ¿quiénes son? Todos los números, menos quién. ¿El mismo número? Claro, pues, ¿no? Ahí no está el 24, ¿sí? O sea, por lógica son todos los números menos el 24. ¿Listo? Ya. Multiplicación. O bueno, multiplicidad, perdón. Los múltiplos de n, ¿quiénes son? Bueno, los múltiplos de n son los valores o los números que tienen la forma de n multiplicado por una constante, ¿no? Esa constante obviamente es un número entero positivo, ¿no? Entonces k es un número entero positivo. Bueno, acá en este caso entiendo yo que la ONT está considerando que puede ser los números negativos como los números positivos, ¿no? Y el cero también, pues. O sea, puede tomar k enteros positivos y negativos. Los múltiplos de 5, ¿quiénes son? 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, toda la tabla de toda la vida y sus opuestos, bueno, que son los negativos. Menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los múltiplos de 7? Toda la tabla del 7, ¿no? El 7, 14, 21, 28, etcétera, etcétera. Y sus opuestos, ¿no? El menos 7, el menos 14, el 0 también, ¿no? Así como el 1 era un divisor universal, el 0 también es un múltiplo universal. El 0 es un múltiplo de todos los números. El 0 es múltiplo de 7, claro, porque es 7 por 0. El 0 es múltiplo de 20, claro, porque es 20 por 0, ¿no? El 0 es múltiplo de 16, claro, porque es 16 por 0. O sea, el 0 también es un múltiplo universal, ¿ya? Claro, y como te mencionaba acá, generalmente nosotros cuando hablamos de múltiplos estamos considerando solamente a los positivos. Por ahí en algunos casos capaz al 0. Como te mencionaba, el 0 es un múltiplo universal, ¿no? El módulo, ¿a qué se refiere con el módulo? El módulo es este número que tú ves acá. Este número se le llama módulo, ¿no? Y ese numerito que está ahí siempre debe ser un número entero positivo, ¿no? Todo número es múltiplo de la unidad, obviamente, ¿no? Todo número es múltiplo de la unidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 2 es múltiplo de 1. ¿Por qué? Porque sería 1 multiplicado por 2, ¿no? El 5 es múltiplo de 1 porque sería 1 multiplicado por 5. O sea, para yo decir que un número es múltiplo de alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo digo o cómo yo sé que n es múltiplo de m, por ejemplo? Ya, para yo decir que n es múltiplo de m, perdón, yo tengo que decir que n es o se puede escribir como m multiplicado por alguien. No sé si se entiende. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que 24 es múltiplo de 8? Ah, porque el 24 se puede expresar como 8, que es el módulo, multiplicado por 3. Pues, ¿no? Si yo no pudiese expresar el 24 como 8 por alguien, entonces no es múltiplo. Pues. Por ejemplo, el 27 es múltiplo de 4. No. No, porque yo no puedo expresarlo como 4 por alguien, ¿no? Entonces no es múltiplo. No es. Y este 4 con su bolita arriba se lee no es múltiplo de 4.
Los múltiplos de un número, en este caso, sí son ilimitados, pues, ¿no? Porque los números enteros son ilimitados, pues, ¿no? Ya sabes que los números enteros no los contamos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta el infinito y más allá. Pues. Recuerda, divisores son limitados y los múltiplos son ilimitados. ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando habíamos hecho la división exacta? En la división exacta habíamos dicho que el 30 era 5 por 6. Y te das cuenta que acá yo puedo expresar al 30 como 5 multiplicado por algo, ¿no? Un n multiplicado por un k. ¿Qué significa? Que yo puedo decir acá de que el 30 es múltiplo de 5. No es igual a... Bueno, acá debería decir es un múltiplo de 5. No es que sea igual a un múltiplo de 5. ¿No? Se puede expresar como un múltiplo de 5. Acá igualito, ¿no? El 45 es un múltiplo de 4, ¿no? Porque es 4 por algo, pero más 1. ¿Y qué cosa es este más 1? Esto de acá es su residuo, ¿no? Este de acá es su residuo. Y este es un residuo por defecto. El 45 es un múltiplo de 4, ¿no? Porque es 4 por 12, pero menos 3, pues, ¿no? Y cuando veas el menos, esto de acá es un residuo por exceso. ¿No? Es un residuo por exceso. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, el 77, ¿no? Si tú haces el 77 es múltiplo de 10 más 7. ¿Por qué múltiplo de 10 más 7? Bueno, haces la división, pues, ¿no? 77. Y si como tú lo quieres expresar como un múltiplo de 10, lo tienes que dividir entre 10, pues. Eso sería 10 por 7, sería 70. Y sería 10 por 7, 70 y sobra 7, pues, ¿no? Entonces sería el 77, ¿quién sería? Simplemente sería, como lo has dividido entre 10, quiere decir que es un múltiplo de 10. Y como has hecho la división por defecto, sobra 7. Entonces sería más 7. ¿Ya? Ahora, y si lo quiero hacer por exceso, ¿cómo lo hago por exceso? Por exceso es un múltiplo de 10 menos. Recuerda que este residuo por defecto, ya no vas a volver a hacer la división. Pues, ¿no? Recuerda que este residuo por defecto, con este residuo por exceso, deben sumar el divisor. ¿Y quién es el divisor? El divisor es 10. Pues, ¿no? O en este caso, cuando lo hagamos por divisibilidad, el residuo por defecto más el residuo por exceso deben ser iguales al módulo. Y en este caso, ¿quién es el módulo? 10, pues, ¿no? Recuerda que el módulo es ese numerito que lleva la bolita arriba, ¿no? Entonces sería 10, pues, ¿no? Es igual al módulo. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Pregunta, algo. No, nada, ahorita. Por ejemplo, si yo digo 26 dividido... A ver, exprésame el 26 en función del múltiplo de 4. ¿Cómo sería? Por defecto primero. Sería 26 múltiplo de 4 más 2. Ajá. Y por defecto, y por exceso, perdón, Sería 26 múltiplo de 4 menos 2. menos 2, ¿no? Perfecto. Bien. Así estamos entendiendo. Perfecto. Ya. Listo. ¿Tienes otro ejemplo? El 83, por ejemplo, es un múltiplo de 9 más 2. Múltiplo de 9, el más cercano es el 81, ¿sí o no? Para llegar al 83, más 2. Y el residuo por exceso simplemente debe sumar igual al módulo. El módulo es 9. El módulo es 9. Ya, el módulo es 9. Ya está. Bueno, algunos principios de la divisibilidad es que cuando yo sumo un múltiplo de n más otro múltiplo de n, por consecuencia me debe dar un múltiplo de n. O sea, por ejemplo, si yo sumo acá un múltiplo de 2, que es el 4, con un múltiplo de 2, que es el 6, ¿cuánto me da esto? 10, ¿sí o no? Y el 10 obviamente también es múltiplo de 2, pues. Él es múltiplo de 2, ¿por qué? Porque él es 2 multiplicado por algo, ¿no? Él es múltiplo de 2, ¿por qué? Porque él es 2 multiplicado por algo. Por consecuencia, él también va a ser múltiplo de 2. ¿Ya? Ujú. Ahora yo te hago la pregunta.
A ver, mira. Si yo pongo A más B y él es múltiplo de n, te hago la pregunta, ¿no? ¿Quiere decir que él será múltiplo de n y él también será múltiplo de n? ¿Eso será verdad o será mentira? A ver, Sería, cómo lo analizas, ¿no? será mentira, será mentira. Mentira, ¿por qué mentira? A ver, cómo lo analizas? O Porque sea, si el múltiplo de n vendría a ser 10, podría ser 7 más 3. claro, perfecto, ¿no? Si hablamos de un múltiplo de 10 podría ser, por ejemplo, 10, bueno, entonces tú me dices perfecto el contraejemplo, 7 más 3, pues, ¿no? Y él no es múltiplo de 10 y él tampoco no es múltiplo de 10. Entonces, esas cositas hay que tenerlas claras, pues, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ya está. Ese es el primer principio, ¿no? Ahí tienes 35 más 15 es 50, ¿no? 35 es múltiplo de 5 más 15 que es un múltiplo de 5 y me da como resultado otro múltiplo de 5. Lo mismo se cumple la resta, ¿no? 42 menos 28 es 14, 42 es múltiplo de 7. Por si acaso, ¿no? Ahí te das cuenta, múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 no me da 0, ¿eh? Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 me da otro múltiplo de 7. No nos vayamos a confundir ahí, ¿eh? Por favor. Múltiplo de n multiplicado por múltiplo de n, eso me da un múltiplo de n, ¿no? 6 por 9 me da 54. Entonces un múltiplo de n sería múltiplo de 3 por un múltiplo de 3, saldría 3, ¿no? Múltiplo de n por un k debe ser igual a un múltiplo de n. O sea, el múltiplo de n, si lo multiplico por cualquier valor de k, debe seguir siendo múltiplo de n. Bueno, múltiplo de 11 por 5 sale múltiplo de 11. Ya, bueno, un múltiplo de n elevado a una potencia sigue siendo múltiplo de n. Bueno, un múltiplo de 6 elevado a la 234 sigue siendo múltiplo de 6. Bueno, ¿no? Ahora tenemos acá una formulita, ¿no? Si un número, o sea, un mismo número se puede expresar en función de diferentes módulos, ¿no? Por ejemplo, a ver, te dije hace rato, ¿no? Por ejemplo, te dije, exprésame el 26 en función del múltiplo de 4. Y bien me dijiste, él es múltiplo de 4 más 2, ¿no? Pero si yo te digo, exprésalo en función del múltiplo de 7, ¿quién sería? Múltiplo de 7 más 3. Múltiplo de 7 más 3, ¿sí? Ujú. ¿Sí que no? Ah, no, múltiplo de 7 Más por 5, ¿no? más 5. Más 5, más 5, sí. Más 5. Y por ejemplo, te digo, exprésalo en función del múltiplo de 5. Múltiplo de 7 menos 2. No, más 5, en función del múltiplo de 5. Más 5 es múltiplo de 5 más 1. Más 1, ¿no? O sea, un mismo número se puede expresar en función de diferentes módulos. ¿Está claro? Ujú. Ya. Ahora, estando claro eso de que un mismo número se puede expresar en función de diferentes módulos, entonces, ¿qué pasa cuando esos diferentes módulos tienen el mismo residuo? Entonces, acá te das cuenta que todos tienen el mismo residuo, ¿no? Residuo, residuo, residuo. Entonces, cuando tienen el mismo residuo, ese número va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de los tres módulos. ¿Sabes lo que es el mínimo común múltiplo, no? Más o menos me acuerdo de algo. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de, no sé, 20, 12 y 15. Tenías que hacer el mínimo común múltiplo es sacar todos los divisores de estas tres cantidades. Todos, absolutamente todos. Entonces, y yo empiezo sacándole mitad. Entonces saco mitad, sería 10, saco mitad, sería 6. El 15 no tiene mitad. Como no tiene mitad, queda así, tal cual, igualito. Siempre tienes que hacer en orden, ¿no? Primero 2, tienes que sacar los factores primos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, ¿no? El 11, etcétera. Entonces, primero con el 2. ¿Habrá números que sigan teniendo mitad? Obvio. Entonces, mitad 5. Mitad 3. Mitad no tiene. Ahí queda. ¿Habrá números que tengan mitad? Ya no. Como ya no hay números que tengan mitad, ahora voy con tercia. Tercia 5. Tercia 1. Tercia 5. ¿Habrá otro número que tenga mitad? No.
Entonces ahora No. voy con la quinta. Quinta uno, quinta... Bueno, el uno se coloca igualito y quinta del uno. Entonces, ¿cuánto vale el mínimo con un múltiplo? El mínimo con un múltiplo es el producto de todos ellos. 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 4. Por 3 12. Por 5 saldría 60. Este mínimo con un múltiplo es el mínimo número que es múltiplo de los tres. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los múltiplos? Obviamente eso lo hacemos con esto, ¿no? Pero, o sea, si tú lo quieres hacer, digamos, razonando, pensando, ¿quiénes son los múltiplos de 20? Ya hemos visto, ¿no? ¿Quiénes son los múltiplos de 20? Los múltiplos son todos los números que se formen a partir del 20 multiplicado por una constante, ¿no? Por ejemplo, 20 por 1, 20. 20 por 2, 40. 20 por 3, 60. 20 por 4, 80. 20 por 5, 100. Así, ¿no? Y hay infinitos múltiplos. Bueno. ¿Quién serían los múltiplos de 20? De 12, perdón. Múltiplo de 12, ¿quién sería? A ver, díctame. Eh, wow. Son todos los de la tabla. 12 por 1, Entonces por 1, 12. 12 por... Y sigue. 24. 24. 24, 36. 36, 38. 48, 60. 60, 72. 72, 84. 84 84. y así hasta el infinito. ¿Quiénes son los múltiplos de 15? Por 2. 15. 30. 45. 60. 75. 75, 90, creo, 90. ¿no? 90 y así hasta el infinito. Entonces, ¿cuál es? Y el mínimo con un múltiplo, como su propio nombre lo dice, es el mínimo múltiplo que tienen en común los tres. O sea, y si, bueno, si tú sigues desarrollando esto, por ejemplo, acá saldría 100, ¿no? 120, 140. Si tú desarrollas esto sería 84, 12 por 9 es... ¿Cuánto es? 96. Este es por 7, ¿no? Por 8 sería 96, por 9 sería 108 y por 10 sería 120, ¿no? Si tú desarrollas esto sería 90 más 15, 105 y más 15, 120. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos que tienen en común? 60, también el 120, ¿sí? Excelente. Por acá más adelante estará el 180, por acá también 180, por acá también el 180. Pero como su propio nombre lo dice, tú tienes que escoger el mínimo múltiplo que los tres tengan en común. ¿Cuál es el mínimo que tienen en común los tres? 60. El 60, pues no. Ya, eso es el mínimo común múltiplo. Pero obviamente no vamos a estar eh, haciendo esto a cada rato. Pues, ¿no? Encima si nos dan números más grandes, ¿cuándo acabamos? ¿No? Entonces, obviamente para eso hacemos esto. ¿Ya? Para eso hacemos esto. ¿Está claro? Sí. Ya, perfecto. Ya, ese es el mínimo común múltiplo. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer en el mínimo común múltiplo. Entonces, eso vas a hacer en la formulita, ¿no? Es solamente cuando los módulos, ¿no? O un mismo número que ha sido expresado en función de diferentes módulos tengan el mismo residuo, ¿ya? Tengan el mismo residuo. Bueno, acá por ejemplo me dicen, al naufragar un barco en el cual viajaban 200 personas, se observa que de los sobrevivientes, un séptimo son casados. Bueno, por ejemplo, esto puedes hacerlo con RM, pues, ¿no? O sea, una forma es, por ejemplo, este es parecido a un RM, ¿no? Dice si en total son 200, ¿no? Hagámoslo de una forma y después vas a ver la otra, ¿no? Son 200 personas, ¿sí? ¿No? Se observan que de los sobrevivientes, ¿ah? O sea, se supone que el total son 200. Obviamente acá hay una parte que sobrevive y acá hay una parte que no sobrevive. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Ya. Ahora dice, de los sobrevivientes, hay un séptimo que son casados. O sea, casados. O sea, si los sobrevivientes yo le pongo X, quiere decir que los casados, ¿quiénes son? X séptimo, ¿sí o no? 3/5 son colombianos y un tercio son peruanos. Bueno, se supone que del mismo total, eh, hay una categoría es sobrevivientes, no sobrevivientes. Habrá otra categoría que serán colombianos y no colombianos.
¿no? Y habrá otra categoría, bueno, entiendo que serán colombianos y peruanos, ¿no? Bueno, colombianos y peruanos, ¿no? Y serían un tercio, ¿no? Entonces el número de personas que murieron es, dice, bueno, se observa que de los sobrevivientes, bueno, entiendo, a ver, entiendo yo que me dirán, ¿no? Que serían, o me están hablando de los mismos sobrevivientes, ¿no? Un séptimo son casados, de esos casados, de esos mismos casados, o sea, entiendo yo que esto es como una secuencia, de esos mismos casados, tres quintos son colombianos. Bueno, de esos casados habrá colombianos y peruanos. Y de eso será tres quintos son colombianos, ¿no? Son colombianos, ¿no? Tres quintos de esto, bueno, de X séptimos. Y un tercio son peruanos, ¿no? Un tercio son peruanos. Ya, en este tipo de casos, o sea, esto, yo lo estoy haciendo tipo planteo de ecuaciones, ¿no? En este tipo de casos lo que se recomienda es a X darle un valor de tal manera que estas fracciones se eliminen. Si tú te das cuenta, al X lo estoy dividiendo entre 5, entre 7, el 7 que ya lo conté, y entre 3, ¿sí? O sea, al X lo estoy dividiendo entre 3, entre 5 y entre 7. Entonces, para no, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Si yo le hago un cambio de variable, yo digo, que X valga 20K, por ejemplo. Si X vale 20K, bueno, simplemente me estaría ahorrando el 5, ¿no? Pues sería quinta 1, quinta 4. Y seguiría fracción, pues, ¿no? 4K sobre 3 por 7. Entonces, no es la idea que se trabaje con fracción, ¿no? Entonces, para eso, lo que se tiene que hacer es simplemente multiplicar esos numeritos. 3 por 5 por 7. O sea, lo que voy a hacer es hacer un cambio de variable de tal manera que en lugar de colocar X, yo coloque 3 por 5 por 7. Que si no me equivoco, eso de ahí debe salir 105. Pero le coloco otra variable, 105K. ¿No? Y ya en función tienes que plantear ecuaciones y todo eso. Pero eso no es lo que vamos a hacer acá, pues, ¿no? Ese es tipo planteo de ecuación. Y por ejemplo, si aún así, si eso te viene en RM, no deberías hacerlo así, pues. No deberías hacerlo así. El análisis en función de la divisibilidad va a ser de la siguiente manera. Sobrevivientes son S y los no sobrevivientes, o sea los muertos, serían M. Sobrevivientes más no sobrevivientes, se entiende que me da 200, ¿no? Porque son el total de los viajeros. Los casados dice que son un séptimo de los sobrevivientes. Los colombianos son tres quintos de los sobrevivientes. Y los peruanos son eh, un tercio de los sobrevivientes. ¿Qué puedo decir si los casados son la séptima parte de los sobrevivientes? Por ejemplo, yo te hago así una pregunta al azar. Por ejemplo, ¿los sobrevivientes podrían ser 100? Sí, Si los sobrevivientes fuesen 100, ¿cuántos casados habrían? 70, Los casados son la séptima parte, o sea, sería 100 entre 7, ¿sí o no? claro. ¿Y cuánto es 100 entre 7? Uy, no se puede. No se puede, ¿sí o no? A eso voy, o sea, de resolver, de calcular se puede calcular, pero te va a salir decimal, ¿sí o no? Y pregunta, ¿pueden Ujú. haber, a ver, por ejemplo, para ser exactos, ¿no? ¿Cuánto es 100 entre 7? A ver, 100 entre 7 sería Mm, 14,28. Pregunta, ¿pueden haber 14,28 casados? No, no ¿Tiene podría. sentido eso? No, 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 sí o no. O sea, por eso te puedo preguntar. ¿Los sobrevivientes pueden ser 100? no, no pueden ser así. No, pues no. ¿Qué debería ocurrir con los sobrevivientes para que eso tenga sentido? Solamente hablemos de casados, ¿ah? Por ahora todavía. Tendría que ser ¿Podría ser 14, por ejemplo? 14, sí. ¿Sí o no? ¿Podría ser 140? También.
podría ser eh, 70 También. también. Ah, En otras palabras, los sobrevivientes tienen que ser múltiplos de 7, ¿no? Te he dicho 14, que es 7 por 2, 70, que es 7 por 10, 140, que es 7 por 20, ¿no? O sea, todos los números que yo pueda expresar como 7 multiplicado por algo, o sea, en abreviación, esos son los múltiplos de 7. Entonces, de los casados, ¿qué puedo decir? Que los solteros son múltiplos de 7. ¿Está claro? ujú. Ya. De los colombianos, ¿qué puedo decir de los colombianos? Olvídate ya de los casados. De los colombianos, los sobrevivientes pueden ser por ejemplo, ¿no? Los sobrevivientes pueden ser 72. Olvídate de No, los no podría. casados. ¿Pueden ser No, sí, sí 72? podré. ¿O no? Olvídate de los casados. ¿Pueden ser 72? No, No, no se va a poder dividir, ¿sí o no? no, claro, no. Podrían ser 50. 50 sí. Podría ser 25. También, Podría ser 100. también. O sea, y todos los números que te he dicho, y tú me has respondido que sí, son múltiplos de 5, ¿sí o no? Quiere decir que los Ajá. solteros también deben ser múltiplo de 5. ¿Te das cuenta cómo va la lógica, ¿sí o no? Ajá. Como acá me están diciendo que los casados son la séptima parte de los solteros, quiere decir que los solteros debe ser múltiplo del denominador, porque no puede quedar fracción, pues, ¿no? Múltiplo de 7. Como los colombianos son 3 quintos, el 3 no me importa, el que me importa es el denominador, múltiplo de 5. Ya, la lógica que me dice, que los peruanos, o por lo que dice de los peruanos, los sobrevivientes, ¿qué deberían ser? Un múltiplo de 3. Perfecto, un múltiplo de 3. ¿Ya? Ahora, pregunta, este de acá, ¿cuánto tiene de residuo? ¿Cómo así? El residuo, o sea, lo que sobra acá. Esto, ¿no? ¿Cuánto tiene de residuo? ¿Hay residuo? No. Si no hay residuo, es cero, ¿sí o no? ¿Hay residuo acá? Ajá. Un poco. Cero, ¿sí o no? Y si hay residuo acá, Cero también. o sea, los tres tienen el mismo residuo, entre comillas, ¿sí o no? Porque no hay residuo, ¿no? O sea, los Ujú. tres tienen el mismo residuo, ¿sí o no? Entonces, ¿puedo aplicar esto o no? Ajá, sí. Claro, si los tres son cero, puedo aplicar esto, ¿no? Que el número debe ser el múltiplo del mínimo con un múltiplo de los tres, pues. Entonces, ese número, ¿no? ¿No? Ese número debe ser mínimo con un múltiplo de 3, 5 y 7. ¿Cuánto es el mínimo con un múltiplo de 3, 5 y 7? Tienes papel y lápiz por ahí, ¿no? Sí, sí. A ver, haz el mínimo con un múltiplo de 3, 5 y 7. Ya te lo enseñé, ¿no? A ver, si no lo captaste normal, avísame para hacerlo rápido. Ciento Dice cinco 105. 5. 105. O sea, en lugar de decir que los sobrevivientes son múltiplo de 7, múltiplo de 5 y múltiplo de 3, los sobrevivientes deben ser múltiplos de 105. ¿Cuál es el primer múltiplo de 105? 105. Claro, ¿no? Acá no vamos a considerar el cero, porque generalmente acá vamos a estar hablando de personas, capaz dinero. No tiene sentido que me digan cuánto gané si al final yo voy a considerar el cero y me va a salir cero o perdí. O sea, el cero no lo vamos a considerar. El primer múltiplo sería el 105, ¿sí o no? El segundo múltiplo, 210. 210, ¿no? El tercero, 315. 315 exacto. Ya, te hago la pregunta. ¿Los sobrevivientes pueden ser 105? Sí, ¿Pueden ser 210? también. No, no, perdón, eso no. ¿Por qué no? Eh, Porque sobrepasa los números de personas. Exacto, ¿no? O sea, exacto, ¿no? El total de personas que iban en el barco eran 200, entonces no tiene sentido que sobrevivan 210, pues, ¿sí? Entonces, Ujú. por eso ahí se descarta a los demás, pues, ¿no? O sea, solamente va a quedar 105. ¿Está claro?
Sí. Ya, y eso es lo que te voy a mostrar acá seguramente. Solo para que me entiendas la lógica. O sea, los múltiplos de los sobrevivientes, los múltiplos de 105, ¿quiénes son? 105, 210, 315. Pero ya sabemos que debo escoger el 105 porque no deben sobrepasar pues la cantidad de personas que había en el barco. No debe sobrepasar. Entonces quiere decir que los que no sobrevivieron fueron ¿cuántos? 95. 25. ¿Está claro? Sí. Pregunta algo ahí, algo que quede duda. No, no necesito nada. Entonces, no te quedes con que siempre debe haber un residuo, ¿no? Entonces, date cuenta que acá en este caso ya hemos visto que los tres tienen el mismo residuo, entre comillas, que sería el cero, pues, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ya, listo. A la divisibilidad aplicada al binomio de Newton, ¿no? Cuando yo elevo, por ahí has visto el binomio al cuadrado, binomio al cubo, ¿no? En álgebra. O sea, cuando yo elevo al cuadrado o al cubo, simplemente yo digo, un múltiplo de n más r lo elevo al cuadrado o al cubo, simplemente el residuo se va a ver afectado por este exponente. ¿Ya? Solamente el residuo se va a ver afectado por ese exponente. ¿Ya? Bueno, obviamente el exponente si es positivo, cualquier exponente elevarlo es positivo, ¿no? Pero si es negativo y lo elevo a un exponente par, pues se vuelve positivo. Y si es negativo y lo vuelvo a un exponente impar, negativo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? 7 o múltiplo de 7 más 3 y lo elevo a la 80. Eso sería un múltiplo de 7 más 3 a la 80, ¿no? El positivo no pasa nada, pues no cambia. El múltiplo de 5 más 2 a la 47. Por ejemplo, en el negativo, múltiplo de 11 menos 4. Como el negativo está elevado a la 72 y 72 es par, sería múltiplo de 11 más 4 a la 72. Múltiplo de 9 menos 5. Ya, múltiplo de 9 menos 5 sería 5 elevado a la 37, pero el 37 es impar, ¿no? Entonces sería múltiplo de 9 menos 5 a la 37. Dice, el residuo que se obtiene al dividir 10 a la 3 elevado a la 322 entre 7. Entonces, claro, acá no vas a dividir, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero que me entiendas lo siguiente, ¿no? Hacer 26 entre 7, claro, si yo divido, puedo calcular el residuo, ¿no? Sería 3, 21 y sobra 5. Pero, ¿qué pasa si a mí el problema me dice, ah, él es, él, el residuo por exceso de él es 2, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si me dicen, de dato me dicen, ¿no? El módulo de 26, el módulo vale 7 y su residuo por exceso vale 2. Y me dice, halle el residuo por defecto. Entonces, fácil, pues, ¿no? ¿Cómo calculo el residuo por defecto? Por ejemplo, ¿no? Como el módulo es 7, quiere decir que él es múltiplo de 7, porque el módulo es él, pues, ¿no? Y el residuo por exceso es 2. Si el residuo por exceso es 2, quiere decir que acá es menos 2. ¿Quién sería el residuo por defecto? Múltiplo de 7 más, y recuerda que ellos dos deben sumar 7. Pues, ¿no? Si él es 2, él sería 5. Él sería el residuo por defecto. Otro ejemplo, por ejemplo, si me dicen 345 y me dicen, él es múltiplo de 7 más 2. Si él es múltiplo de 7 más 2, y me dicen, ¿no? Divide, o al dividir entre 7, ¿cuál es el residuo? Ya. No vas a hacer pues 345 entre 7 y no vas a dividir, porque recuerda que él me da el residuo, él es el residuo, pues. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. O sea, simplemente la idea es expresarlo como el múltiplo de algo, ¿no? El múltiplo de algún módulo más algo, más su residuo, pues. ¿Se entiende la idea? ¿Algo? Sí, más, sí. Ya, más o menos. Ujú. Como me piden dividirlo entre 7, lo que voy a hacer es expresarlo en función del módulo 7, pues. ¿Y el módulo 7 quién es? O sea, voy a expresar a este 10 en función del módulo 7. 10 es 7 más 3, ¿sí o no? ¿Y por qué lo expreso como 7 más 3?
porque el 7 es múltiplo de 7 más 3, ¿se entiende? Sí. Por ejemplo, a mí me pueden decir 25 elevado a la 322 y me dicen divide entre 7, lo mismo. Entonces, la idea es expresarlo en función de un múltiplo de 7 más lo que sobra. Pues, ¿no? Por ejemplo, el más cercano múltiplo de 7 al 25, ¿quién es? El 21, ¿no? Más Ujú. 4. Sí. Pero el 21 es múltiplo de 7, o sea que él sería múltiplo de 7 más 4. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Esa es la idea. Y el 7 no sale mágicamente, ¿no? O sea, el 7 lo estoy colocando porque ahí mismo me están diciendo que divídelo entre 7, ¿no? Por eso escojo el módulo 7. Ya está, ¿no? Y como hemos visto en la propiedad anterior, solamente se ve afectado el residuo, ¿no? O sea, 3 a la 322. Y obviamente el residuo no es solamente esto, pues. Entonces, ¿acá qué debo hacer? Entonces, acá me doy cuenta que el 3 sería 3 elevado a la... O perdón, el 322 sería 3 por 107 más 1, ¿sí? ¿Ya? Y ese 3 elevado a la 307 más 1 lo puedo expresar de la siguiente manera. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es nuevamente lo mismo. O sea, expresarlo nuevamente por un múltiplo de 7 más algo. ¿Y qué es lo que he buscado acá, por ejemplo? El 3 al cubo, ¿no? Para que salga 27, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, he buscado el 3 al cubo para que salga el 27. ¿Y por qué el 27? Trato de buscar lo más cercano, ¿no? Y 27, ¿no? ¿Y el 27 qué cosa es? El 27 es un múltiplo de 7, porque es 4 por 7, menos 1. Acá ya lo han expresado por exceso, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, el de acá sería múltiplo de 7 menos 1. Y en este caso, ya lo mismo, la misma propiedad, ¿sí o no? Pero como es negativo, el 107 es impar, ¿sí o no? Entonces acá me va a quedar múltiplo de 7 menos, porque es impar, 1 elevado a la 107. Pero 1 elevado a la 107, ¿cuánto es? Uno. 1, pues, ¿no? Y eso recuerda que está multiplicado por 3, ¿no? Y este 3 va a ser su distributiva, ¿sí o no? A ver, Claro. entonces, ¿no? Hace su distributiva. Pero recuerda que en los principios de la divisibilidad habíamos dicho, si tú a un múltiplo de 7 le multiplicas por cualquier cosa, sigue siendo múltiplo de 7. ¿Me dejo entender? Ajá. Entonces sería múltiplo de 7 más múltiplo de 7 menos 3. Y cuando tú sumas un múltiplo de 7 más un múltiplo de 7, me da múltiplo de 7. Me sigue saliendo múltiplo de 7, pero menos 3. ¿No? Ahora, ¿entiendes por qué ahí dice múltiplo de 7 más 4? No. ¿Me entiendes el múltiplo de 7 menos 3? Es decir, Ya. Cuando veas el menos, ¿qué cosa es esto? El residuo por, recibe el residuo por exceso. por exceso, ¿sí? Y lo que a mí me piden acá, cuando me hablan de residuo a secas, siempre me hablan del residuo por defecto. Entonces, ¿cuánto sería el residuo por defecto? Rodrigo, Cuatro. sería Cuatro. 4. Por eso acá sale múltiplo de 7 más 4, porque a mí lo que me piden siempre es el residuo por defecto. Perfecto. ¿Ya? Por eso sale 4. ¿Está claro? Ujú. Ya, otra cosa, ¿ya? El porqué el porqué de buscar el 3 al cubo. Por ejemplo, si yo busco el 3 al cuadrado, ¿cuánto me sale? 9, ¿sí o no? Sí. Pero 9, ¿qué cosa es? Múltiplo de 7 más 2. ¿Estamos de acuerdo? 12. Ya, Sí. pero si eso está elevado a la 207, acá me va a seguir saliendo 2 elevado a la 207, ¿sí o no? ¿No? Y voy a seguir cayendo en un proceso de... O sea, la idea, ¿qué cosa es la idea? La idea es buscar un número de tal manera que me salga el 1. ¿Por qué el 1? Ya entiendes por qué el 1, ¿sí o no? Porque si yo busco un número de tal manera que me salga múltiplo de 7 más 1
o en su defecto menos uno, si yo hago múltiplo de 7 menos uno, ahí se acabó mis problemas. Porque si esto está elevado a la 205, por ejemplo, 205 es impar. Entonces, ¿qué me va a salir? Múltiplo de 7 menos uno a la 205, 1. Y se acabó mi problema. Si fuera más uno, igualito, ¿no? Más uno. Entonces, el porqué, el porqué de hacer el 3 al cubo fue porque, digamos, mentalmente yo ya sé que es 27. Y el 27 es 28, que es un múltiplo de 7, menos uno. Entonces la idea siempre es buscar ese uno. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya, perfecto. Ya. Ya. Ahora, criterios de divisibilidad. ¿Qué cosas son los criterios de divisibilidad? Bueno, simplemente es, por ejemplo, ¿cómo tú determinas que un número es múltiplo de 2? Por si es par. Claro, ¿no? Ese sí es par, ¿no? Ahora, ya, eso es lo que ya conocemos, ¿no? Que es par. Pero, otra forma, ¿cómo sería? Un múltiplo de 2 sería 2 multiplicado por algo, ¿sí o no? Ujú. ¿No? 2 multiplicado por algo. En el caso del 2 bueno, ya todos conocemos a los números pares, ¿no? Entonces, pero un criterio para identificar a un número que es divisible por 2 simplemente es observar que la última cifra sea un múltiplo de 2, ¿no? Por ejemplo, un número de 4. Ya hemos visto estos numerales, ¿sí o no? Este es un numeral de 4 cifras, A, B, C, D. La última cifra, D, debe ser múltiplo de 2. Y múltiplo de 2, acá como estamos hablando de cifras, ahí sí ya voy a considerar al 0. Obviamente si hablamos de cifras no vas a considerar negativas, bueno, cifras negativas. Entonces sería el 0, el 2, el 4 y el 6 y el 8, ¿no? Entonces ABCD es un múltiplo de 2, ¿no? ¿Cuándo considero que es múltiplo de 4? Cuando en este caso las dos últimas cifras son múltiplos de 4. Entonces ahora voy a agarrar el CD. Entonces, ¿quiénes son los múltiplos de 4? Los múltiplos de 4 son el 0, el 4, el 8, el 12, el 16, ¿no? Pero obviamente como estoy agarrando dos cifras, tengo que agarrar 0, 0, tengo que trabajar con el 0, 4, el 0, 8, el 12, el 16, el 20, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta dos cifras. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. Y si se cumple eso, quiere decir que el numeral ABCD es un múltiplo de 4. Por ejemplo, el año 2016 es múltiplo de 4. Sí. Las dos últimas cifras, ¿cuáles son? 16. 16. Es múltiplo de 4, ¿sí o no? Por lo tanto, todo el numeral es múltiplo de 4. ¿Entiendes la secuencia de, mira, cuando es 2, una cifra. Cuando es 4, dos cifras. Cuando es 8, ¿cuántas cifras serán? 4. Mira, él es 2, ¿sí o no? 2 a la 1. Ujú. Él es 4, 2 al cuadrado. Él Yo es quería decir 8, un 3. 2 al cubo, ¿sí o no? Una Ujú. cifra, dos cifras, tres cifras. Si yo quiero determinar el 16, ¿cuántas cifras debería Sería tomar? 4 cifras. Cuatro cifras. Así con el 32. O sea, por ejemplo, yo te puedo poner el 25.400. 2.540.160. Te hago la pregunta. ¿Este de acá es múltiplo de 16? Sí, ¿Por qué? porque las últimas cifras son 0, 160. Las cuatro últimas cifras son 0,160, ¿no? Y el 0,160 simplemente es 160. ¿Y el 160 es múltiplo de 16?
Sí. Ya, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. ¿Listo? Ya está. Bueno, esa era la idea, ¿no? Obviamente ya cuando sea divisible por 8 vas a agarrar las últimas tres cifras que sean múltiplos de 8, pues, ¿no? El 000, ¿no? El 008, el 0016, 0024, etc. El ABCD es múltiplo de 8. Criterios de divisibilidad. Tenés el divisibilidad por 5. Por 5 cuando la última cifra sea múltiplo de 5. O sea, como estamos hablando de una cifra, sería simplemente 0,5. ¿No? No puedes poner el 10 porque estamos hablando de una sola cifra, ¿no? 0, 5. O sea, si acaba en 0 o en 5, es divisible por 5 o múltiplo de 5. ¿Se entiende? Sí. Divisibilidad por 25. Vas a agarrar las dos últimas cifras de tal manera que sean múltiplos de 25. ¿No? Sería el 00, el 25, el 50 y el 75. Es la misma lógica. Mira, el 5 es 5 a la 1, ¿sí o no? El Sí, no 25 es 5 al cuadrado. sí. El Y 125 5. es 5 al cubo. Lo mismo va a ocurrir con el 5 a la cuarta, el 5 a la quinta, etc. ¿Ya? Entonces las tres últimas cifras, bueno, ya lo analizas. Tienes a la divisibilidad por 3. En la divisibilidad por 3, ¿cuándo un número va a ser divisible por 3? Cuando la suma de cifras sea divisible o sea múltiplo de 3. Por ejemplo, no tengo A, B, C, D. Si la suma de cifras es múltiplo de 3, entonces yo digo que todo el numeral es múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 123, ¿será múltiplo de 3? Sí, ¿Por qué? porque 3 más 2 más uno es 6 y 6 es múltiplo de 3. Claro, el 6 es múltiplo de 3, por lo tanto todo el numeral también es múltiplo de 3. Y en el múltiplo de 9 es el mismo criterio. O sea, para la divisibilidad por 9 es el mismo criterio. Todas las cifras deben ser divisibles por 9 o múltiplos de 9. Mismo criterio. Tiene la divisibilidad por 7. En la divisibilidad por 7 ya es un poquito diferente, ¿no? Empezando desde la última cifra, vas a colocar así 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, etc. Y acá vas a colocar los tres primeros son positivos, los tres siguientes son negativos, los tres siguientes positivos, los tres siguientes negativos y así sucesivamente. Y lo que vas a hacer acá es lo siguiente, vas a multiplicar a las cifras por estos subíndices, o sea sería A por 1, pero positivo, ¿no? O sea A. B por menos 2, porque es negativo, ¿no? O sea sería menos 2B. El otro sería menos 3C, menos D, más 2E, más 3F, más G. Y eso, como resultado, debe ser un múltiplo de 7. Para que todo el numeral sea múltiplo de 7. ¿Se entiende la idea? Más o menos. A ver, espérame. Se dejó de compartir la pantalla, ¿no? Sí, lo dejo de compartir.
más de tu imagen. Ahora, ¿por qué no agarra? Suavemente, bésame. Ya, ¿ves la presentación? Sí, sí, la puedo ver. Ah, pero no está en modo... Mismo voy a tener que hacerlo, pues. Ya, para terminar esto, pues ya la próxima semana avanzamos. O sea, como te decía, simplemente debes colocar los subíndices 1, 3, 2, 1, 3, 2, donde los tres primeros son positivos, los tres siguientes negativos y así sucesivamente, ¿no? Y debes multiplicarlos, ¿no? 1 por A, 2, menos 2 por B, menos 3 por C, menos 1 por D. Y todo ese resultado te debe dar múltiplo de 7 para que todo el numeral sea múltiplo de 7. En cambio, la divisibilidad por 11 es un poquito más sencillo, ¿no? Simplemente sería más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1. O sea, el primero siempre es positivo, más, menos, más, menos, más, menos. De ahí intercalas, ¿no? ¿No? Acá saldría más A menos B más C menos D más E menos F más G. ¿No? Ya la próxima semana vamos a ver más ejemplos de eso. ¿Ya? Entonces por ahora nos vamos a ir quedando ahí. Ya listo, profesor. Listo. Entonces ya nos vemos la próxima semana. Ya, listo. Chao, chao. Rodrigo. Ya regreso, muchachos. Voy a traer agüita. Así ya se me cansó la garganta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a esperar un minuto a ver que entre Erika. Avísale también, porfa, por interno. Ya está bien. Este. A ver, espérame.